tenerle a todos ustedes aquí en una noche muy especial, la cual nos vestimos de gala con una conferencia magistral que más adelante vamos a presentar los datos biográficos del expositor. Sin más preámbulo, les damos las buenas noches a todos ustedes y las palabras a nuestro distinguido presidente, el doctor Luis Ortiz Haddad, quien es un prestigioso cirujano coloproctólogo, graduado en Francia, también es psicólogo, ha sido presidente de la Sociedad Dominicana de Coloproctología y de nuestra sociedad actualmente de médicos escritores, y además es un tenor, un cantante lírico muy bueno. Así que, sin más preámbulo, doctor Ortiz, esperamos sus palabras bien cálidas de bienvenida a todos nosotros. Antes que nada, darle la bienvenida a todos ustedes. Es para nosotros un placer tenerlos acá en esta noche que vamos a compartir este banquete cultural. Como bien decía Jochi, la Sociedad Dominicana de Médicos Escritores aglutina a médicos que comparten esa pasión por la literatura. Así tenemos poetas, novelistas, ensayistas, historiadores, y especialmente para estos últimos que menciono, los historiadores, esto es, podríamos decir, un plato fuerte. Es para mí un gran placer y un honor eh, presentar esta noche, no lo voy a presentar oficialmente yo, pero o sea, en esta actividad, presentar a nuestro querido amigo el doctor José Miguel Gómez, a quien realmente valoramos, apreciamos y queremos mucho. Y yo recuerdo cuando él estaba recabando los datos para esta obra, un trabajo de mucha perseverancia, de dedicación y capacidad, en el cual el psiquiatra sale, no espera que el paciente vaya a su consulta, sino que lo sale a buscar mediante una tremenda investigación histórica basándose en documentos, entrevistas, etcétera. Y ciertamente fue una ardua labor, y cuando tuve la ocasión de finalmente tener su obra en las manos, sentir realmente cómo era una misión cumplida y que verdaderamente valía la pena, porque nos permite conocer a uno de los dominicanos más enigmáticos de todos los tiempos. Como sabemos por su proyección política, aquí mismo en pantalla, entre los que estamos en esta plataforma, pueden haber personas que lo adoraron, personas que lo adversaron, personas que lo admiraron y personas que lo criticaron, pero difícilmente habrá alguien que lo ignoró. Y difícilmente alguien pueda negar las repercusiones que tuvo en nuestro marco sociopolítico en la República Dominicana. Pero también todos sabemos que fue un personaje difícil de encajar en los esquemas habituales. Era algo fuera de serie, por lo cual para nosotros tener la oportunidad de un psiquiatra desentrañando lo que para nosotros quizás como personaje era uno de los más grandes misterios, no tiene desperdicio. Con esta actividad, nosotros le damos la bienvenida a José Miguel ¿Qué Gómez. tal? ¿Dónde va la vez? Nosotros le damos la bienvenida a José Miguel Gómez a integrarse en nuestra sociedad oficialmente, porque José Miguel Gómez siempre ha sido un médico dominicano, escritor, o sea, siempre ha sido de una u otra forma miembro de nosotros, pero hoy oficialmente con esta actividad le estamos dando entrada a nuestra sociedad para nuestro júbilo y nuestra oportunidad de compartir más de cerca con él. Sin más, porque no lo quiero cansar, le doy la palabra a nuestro maestro de ceremonia, Jochi Reynolds, para que siga con el acto. Muchísimas gracias. Bien, continuando con el programa, eh, con una biografía bastante sucinta y modesta, nos mandó el doctor José Miguel Gómez, la cual dice que es psiquiatra, escritor,
columnista de periódico Hoy y director de la tertulia Jueves Salud Mental, Cuesta Libro. Autor de 18 libros presentados en América Latina y en el área del Caribe. Además, el doctor Gómez es consultor para medios de comunicación en el área de salud mental, conferencista y psicoterapeuta. Entre su formación profesional, hizo psicofarmacología en Buenos Aires, Argentina. También terapia sexual y también matrimonial con diplomado en alta gerencia hospitalaria, con posgrado en salud integral en San José de Costa Rica y pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría. El autor tiene el privilegio y el alto honor de haber sido la persona que, desde los libros que se publicaron en la feria pasada, titulado Trujillo, el autor de la Feria del Libro con su obra Trujillo visto por un psiquiatra y Balaguer visto por un psiquiatra, sus 3 vidas han sido considerados los libros más vendidos en la Feria del Libro. Una precisión que quiso que se leyera, en la cual respetamos grandemente el doctor José Miguel Gómez, es esta anotación que vamos a dar lectura. Dice advertencia. Dice, la presente obra, dice, no es un anecdotario, ni una compilación de datos históricos y mucho menos una pretensión política. De la que se trata es de una psicopatobiografía escrita y reflexionada desde la mirada de un psiquiatra y psicoterapeuta que describe, analiza y se presenta la complejidad de la personalidad del doctor Joaquín Balaguer. Mi condición me exige no juzgar, ni justificar, ni validar, ni rechazar, ni discriminar. Más bien, me asiste la tarea de presentarlo, dice, en cada estación de su vida, sus decisiones y sus resultados, su balance y su auditoría final para entenderlo y conocerlo. No guardo aspiraciones alguna de ser empático con los cercanos o distantes de Joaquín Balaguer. El propósito y los motivos son aportar a un tipo de historia especializada que estudia las emociones, conductas y decisiones de los líderes y sus circunstancias, tanto de Rafael Trujillo Molina como de Joaquín Balaguer Ricardo. Gabriel García Márquez dijo que la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda, y como la recuerda para contarla. Todo el mundo tiene 3 vidas, la pública, la privada y la secreta. Aquí nos ocuparemos de la vida secreta del doctor Balaguer, de sus decisiones y de sus resultados de vida. Sin más preámbulo, damos dominio del escenario y de los micrófonos a nuestro ilustre galeno, colega psiquiátrica, el doctor José Miguel Gómez, con su conferencia magistral. Los micrófonos son suyos, maestro. Adelante. Buenas noches. Gracias. Gracias de corazón a todos. Gracias a la Asociación de Médicos y Escritores, al presidente Luis, que me honra. Yo tengo una amistad y unos vínculos afectivos con Luis. Él sabe que lo adoro, que lo quiero, que lo respeto. Y a Jochi, mi amigo de La Vega, por esta palabra de introducción. En el público hay mucha gente que yo admiro y valoro mucho. A todos, muchas gracias por estar ahí, por escucharme y por yo tener el privilegio de también ser amigo de ustedes. Esta fue mi primera psicopatobiografía. Trujillo visto por un psiquiatra. Ya está en la 5ª edición
y cuando la publicamos, sí fue el libro más vendido y ha sido el libro que me llevó a presentarlo a la Universidad de Boston en Nueva York y a la Iberoamericana de Puerto Rico en una discusión de psicopatobiografía. Entonces, cuando yo hice el libro de Trujillo, evidentemente que me encontré con Balaguer, que había transitado 31 años de dictadura, y con Trujillo encontré a Balaguer. Y entonces me motivé a estudiar esa personalidad compleja de Balaguer. Me tomó casi 7 años estar leyendo todos los documentos, libros, anecdotarios de Joaquín Balaguer y de entrevistar amigos, simpatizantes, enemigos, funcionarios de Joaquín Balaguer, ir al Archivo de la Nación y manosear toda la bibliografía, los periódicos de la época de los 12 años, los 31 años de dictadura en los que Balaguer transitó. Y lógicamente ahora, después de estudiar a Trujillo y estudiar a Balaguer, estoy trabajando una tercera psicopatobiografía que también me está creando muchas situaciones, porque es de Johnny Aves. Y como yo tengo que escribir y tengo que titular, se llama Johnny Aves, el psicópata del jefe. Entonces Johnny Aves transitó desde el 56 como jefe del CIN y fue el hombre más terrible y más temible, el que dirigió la 40. Y la República Dominicana no conoce mucho la conducta psicopática y la conducta de sadismo de Johnny Aves. Y entonces me encontré que quien más conocía a Balaguer era precisamente Johnny Aves. Y aquí está el libro. Este libro lo hemos presentado en la feria, lo presentamos en otro escenario y lógicamente en la Biblioteca Nacional, y está el libro más vendido en Cuesta y el más vendido en la Feria del Libro. No sabía que Balaguer se iba a vender tanto. Y hoy le traigo esta psicopatobiografía. Miren, de la madre y de las hermanas. Ese Joaquín Balaguer, el hombre que Johnny Aves olfateaba, perseguía y que tenía la encomienda del jefe de buscar sobre la vida secreta, sobre la vida de Joaquín Balaguer. Johnny Aves decía de Balaguer estas palabras que están textualmente, y todavía lo dice en los papeles de Johnny Aves, así. Le decía que en la dictadura Trujillo le daba seguimiento a todo. Y en 2 ocasiones, Rafael Leónidas Trujillo, para poner a prueba a Balaguer, y así también lo hace testimonio en la fiesta del Chivo Vargas Llosa. Yo tengo la información oficial también en la investigación. La primera vez que Trujillo le solicita a Balaguer que necesitaba de los servicios de él para ser vicepresidente, que lo acompañase, Trujillo, de esa forma avasallante, se lo pide, y Balaguer, con esa voz tenue, tímido, huidizo, le responde a Balaguer, a Trujillo, que el mejor hombre para acompañarlo no era él, sino que debe de ser alguien de su sangre, y recomienda que sea su hermano, alguien de la fidelidad y del vínculo familiar, como Negro Trujillo. Entonces ahí Trujillo ve como que Balaguer es desprendido, como que no tiene interés, y lógicamente en otro periodo
buscando desencadenar un conflicto con Balaguer es que en una reunión da un fundazo y le dice a Balaguer: ¿usted qué quiere? Porque todo el que está aquí en la presidencia y en el gobierno, todo el mundo quiere algo. Usted no bebe, usted no fuma, usted no da braguetazo, usted no tiene cuenta en banco, no tiene casa, no tiene dinero, no tiene tierra, no tiene finca. ¿Qué usted quiere? Porque algo usted quiere en el poder. Y Balaguer vuelve y se le sale debajo y le dice: mi única intención es servirle a usted, jefe, hasta que usted quiera. Sirviéndole a usted le sirvo a mi país. Pero ese es el único interés. Y vuelve Karma a Trujillo Molina, y Johnny Abe volvía y le decía al jefe: yo no creo que sea de nosotros, lo he buscado por todos los sitios, pero siempre está en sus casas, pasa donde los vecinos a rezar, va al Parque Independencia, va donde la madre, camina, pero no tiene amigos, no bebe, no va a cumpleaños, no hace fiesta, es raro, pero no es de nosotros. Entonces, confundió Balaguer a Rafael Leónidas Trujillo. Y ese mismo Balaguer es el que confundía al pueblo dominicano, un tanto que la gente se preguntaba: ¿por qué Balaguer nunca se casó? Y las dos veces le escriben la palabra encadenada y dice que él no se casa para poder levantarse del lado que le diera la gana. Pero la segunda intervención es la periodista que le pregunta: presidente, ¿usted por qué no se ha casado? Y Balaguer le contesta: porque no he encontrado una mujer como usted. Pero Balaguer no se casó. Se hablaba por lo debajo de los hijos que tenía, pero tampoco había una información acabada. Y en la investigación, pues me doy cuenta que sí, que Balaguer tuvo 11 hijos con 9 mujeres. Ahí están en el genograma familiar. 8 de los 7 de los 9 los entrevisté, pude hablar con ellos y pude hablar con gente de la casa, donde sí se sabía dentro del vínculo primario que los sábados, evidentemente, 4 de sus hijos eran los que más socializaban. Alexis Castillo, que iba siempre, Joaquín Mayén, Carmencita, eran los que más frecuentaban todos los sábados, por quien se ocupaba de la parte familiar, afectiva, socioafectiva y vincular, evidentemente, era doña Emma. Balaguer apenas iba, pasaba la mano por la cabeza y ella le decía: el hijito tiene mucho trabajo. Pero una contradicción: de los 11 hijos, 4 tienen el nombre de él, de Joaquín, pero no lo declara, y 2 de las hembras tienen el nombre de las hermanas, pero tampoco lo declara. Y algo, otro dato que no se sabía y que se olfateaba y se hablaba, pero nadie se atrevía a divulgar ni a decir: era el único hermano de padre que tenía Joaquín Balaguer, a Gilberto Balaguer, en Santiago, que evidentemente no aparece en el escenario de la familia Balaguer Ricardo. Y si uno escucha los poemas de la vaina lírica, si uno escucha los poemas escritos por el propio Balaguer, cuando el padre, teniendo Balaguer 12 años, lo declara en Puerto Plata y lleva a su hijo a su casa y le da el apellido, cómo no lo aceptan y cómo Balaguer escribe un poema de resentimiento y de rechazo a la figura del padre. El gran conflicto era: ¿por qué no se casaba? Y yo sé que en el escenario hay muy buenas psicólogas y psicólogos
que se estarán preguntando la respuesta, pero Balaguer terminó siendo un hombre de fobia al matrimonio. Balaguer era un hombre con unos rasgos de personalidad esquizoide, huidizo, fóbico. Balaguer era extremadamente tímido, era flemático, con un temperamento sanguíneo colérico, pero evidentemente lo que más predominaba en la funcionabilidad del comportamiento social era ese rasgo esquizoide, el rasgo flemático, huidizo, callado, introvertido, que no le costaba intimar. Era el Balaguer que era un excelente oratorio, podía hablar de discurso de masa, podía ser político que era, pero la intimidad era parco. Fíjate que tuvo una sola novia oficialmente, a la señorita Gracita de Castro, y tuvo 11 años de amores. Y es la propia Gracita de Castro que le escribe y coge el anillo y se va a la familia de Balaguer a Santiago y le entrega a la madre el anillo, la carta, los documentos, porque ya tenía 11 años de amor y Balaguer no se decidía si se casaba. Y tuvo que hacer eso y dejar a Balaguer porque Balaguer, aún siendo ministro, no le decía si se iba a casar. Y ella decidió casarse, tuvo 3 hijos en su matrimonio con otra persona. Pero es Balaguer, el eterno Balaguer, que también se enamora y escribe la poesía de Lucía, la canción de Lucía que ustedes conocen. Y el Balaguer que tuvo años enamorado de Lucía Brugal, que no se conocía en el país el nombre exacto, pero nunca le dijo a Lucía Brugal nada, ni se le declaró más que escribirle poesía. Y es el propio Balaguer también que en los últimos años, después de ser presidente, por muchos años, tuvo unos amores y tuvo una querida por muchos años que todo el país conocía, que era Nati Vega, cómo la amaba y cómo la celó y la persiguió cuando Nati Vega decidió casarse. Entonces, ese es el Balaguer de la dualidad, ese es el Balaguer escritor, poeta, político, ensayista, historiador, el buen orador, el hombre con habilidad, con destreza para el manejo de la cosa pública, pero también el tímido y el huidizo en la parte afectiva, emocional. Y uno sabe que a Balaguer le asignaron roles dentro de la dinámica familiar como el único varón. Le asignaron el padre en la gravedad, cuidar de la familia, dedicarse a la familia y apoyar a la familia. Balaguer sustituyó al padre y se convirtió en el padre de sus propias hermanas. Fíjate que la debilidad, la única debilidad, el único riesgo, la única vulnerabilidad que tenía Joaquín Balaguer era que le hablaran mal de su familia. Sus celos con sus hermanas, con su madre y con su familia. Vivía en la parte de detrás de la casa, delante vivían sus hermanas y su madre. Y enterró a su madre, enterró a su padre, enterró la mayoría de sus hermanas y subsistió en su casa y se quedó solo en su casa. Pero no se casó ni relacionó vínculo con hijos, ni tuvo relaciones primarias cercanas. ¿Cómo llegaron esas 11 mujeres y mucho más mujeres de las 11 y mucho más hijos? Como decía Rivitini, los hijos Balaguer tienen que ser más de 28, pero yo solamente registré los 11 de los que pude tener algo escrito.
y con los que pude hablar, ¿verdad? Y sin embargo, esas mujeres no las buscaba Balaguer, ni las enamoraba Balaguer. Esas mujeres se encargaban, Polanquito, Cepacaba, el general Lluvere, eran los que la buscaban, con el perfil que Pere Bello daba de la mujer que le gustaba a Balaguer, una mujer de estatus social bajo, un poco pequeña, amasadita, de busto un poquito grande, media tetona y nalgona, que a él le gustaban, pero y que sean indias, preferiblemente. Y las llevaban tanto al palacio como se las llevaban a su casa. Pero con ninguna Balaguer intimó, ni mudó, ni vivió, ni enamoró, ni buscó. Era un comportamiento sexual activo, pero eran desahogos sexuales. No eran relaciones socioafectivas ni vinculares. La gente no podía entender eso en la dualidad de un presidente, pero tampoco se podía entender cuando yo entré a la habitación, a la casa, a los museos, a la intimidad de la casa del patronato de Joaquín Balaguer. Tú no podías entender lo que pasaba allí. El sincretismo mágico-religioso de un hombre intelectual culto, pero que a la misma vez tenía un retrato de la Virgen de la Altagracia, uno de las Mercedes, uno de Gregorio Hernández, el médico sacerdote de Venezuela. Y uno no podía entender cómo al mismo tiempo Balaguer tenía un retrato más pequeño, San Miguel Arcángel. En la puerta tenía a dos enanas, que eran los hermanos de Tren, que eran los que limpiaban la casa al frente, y tenía dos perros, uno bueno y uno malo. Y ustedes saben que en la cultura greco-romana se tienen enano y perro para que la maldad no entre. Era ese Balaguer supersticioso, mágico-religioso, el Balaguer que creía en el destino, pero era el propio Balaguer que viajaba a San Juan y no se desmontaba en la casa del gobernador o del síndico, sino que iba a la casa de Mamá Bona en Pedro Corto, que era la bruja y hechicera de San Juan, y se trancaba, y era el propio Balaguer que iba a Barahona, ¿verdad? Y se leía también las cartas y se hacía trabajo de la clarividente de Barahona. Esa dualidad, esa incomprensión de cómo un hombre culto e intelectual también era supersticioso y creyente, y creía en lo mágico religioso, y lo manejaba y mandaba mensajes cuando le convenía. Entonces, a mí me tocó buscar una explicación en esa personalidad compleja, y me di cuenta que ese hombre que había transitado por los 31 años de dictadura, que se fue al exilio en el 61, que regresó y ganó las elecciones del 66, independientemente con la ayuda de la OEA y de los americanos, pero hizo el tránsito del 66 al 78 y hizo un gobierno duro, ustedes lo recuerdan. Y fue el Balaguer que dijo: a mí, aquí para gobernar este país hay que ser viril y hay que tener de la otra cosa para que no le pase lo que le pasó al civilista de Francisco Ulises Espaillá, que duró 7 meses, o a Meriño, o a Villini, que no llegó, o a su mentor, Estrella Ureña, o para que no le pase lo mismo de Bosch y Gaviño, que duró 7 meses. Entonces Balaguer entendía que había que asimilar los procesos
y que había que hacer lo que su padre espiritual le enseñó, como él mismo llamó a Rafael Leonidas Trujillo. Fuese Balaguer que entonces formó esos 12 años duros. La misma banda de 42 que utilizó Trujillo es la misma esquema de terror y de miedo con la banda Colorada que dirigía Pedro Martínez, el Ramón Pérez Martínez, que dirigía la banda Colorada, y es el mismo terror de la cruzada de amor para el clientelismo, el populismo, el dejar hacer, el dejar pasar la teoría de Buenaventura Báez, de repartir arriba y repartir abajo, de dividir, de comprar, de anular, de intimidar, de meter preso y de manejar las circunstancias. Entonces fue manejando las circunstancias y en cada proceso Balaguer supo dividir a la oposición y me di cuenta cómo Balaguer supo desarrollar la inteligencia social, la inteligencia cognitiva, la inteligencia emocional para controlar, para anular a la oposición. Cómo dividió, cómo controló, cómo se encargó de cada quien dentro y fuera de su partido. Pero sobre todo me di cuenta del comportamiento pasivo-agresivo del presidente Balaguer en todo su accionar político. Balaguer, el que se la hacía, se la cobraba. Y podía durar 10, 20 años callado, pero se la cobraba. Guardaba resentimiento, guardaba odio, hacía lo que había que hacer y repito, personalmente era honesto, pero políticamente no era ético. En la ética hay regulaciones y hay normas. Y hacía lo que convenía sin importar que no sea ético, si le iba a dar resultado político a lo que él entendía y lo que hacía. Pero es el mismo Balaguer que se contradecía y que confundía a la oposición y al pueblo dominicano. Cómo Balaguer manejó a los militares, cómo Balaguer suapiaba con los militares, los subía y los bajaba, los ponía como quería, cómo llevó a la televisión a Elías Wessing y allí lo acusó como un conspirador institucionario y cómo dividía a cada uno para mantenerse en el poder y cómo manejó la crisis del 78 cuando tenía que entregarle a Antonio Guzmán, cómo manejó esa crisis político-electoral. Entonces, me pude dar cuenta estudiándolo que fue un dirigente político autodefinido, autorredefinidor, que él mismo se supo dirigir, que no fue transformador, sino redefinidor, que lo que hizo fue montarse en las circunstancias, adaptarse a las circunstancias, mantenerse en el poder, gravitar en el poder, sin hacer ningunos cambios así tan trascendentales. Sin embargo, cada vez que le convenía cambiaba las circunstancias y cambiaba él. Controló y anuló a todos los allegados. Controló, engañó y anuló a Francisco Augusto Lora, su primer vicepresidente. Controló, anuló y no dejó pasar a Víctor Gómez Berger, y cómo lo paró de ser casi secretario de la OEA, la crisis que Balaguer se inventó para que no llegara. Cómo anuló y controló a Goico, a los Goico Morales, cómo controló
y anuló a Fernando Álvarez Bogar, aquel hombre que le dijo, si toca esa tecla te hunde. Y lo cayó y lo sacó de la política y lo anuló. ¿Y cómo anuló? ¿Cómo persiguió? ¿Cómo le hizo el daño personal y político en presencia, en vida, a Jacinto Peinado? Pero es el mismo Balaguer que controló y manejó muy bien la división con José Francisco Peña Gómez. Es el Balaguer que confunde y controló, y ahí me dolió mucho porque cuando tuve que leer, y tengo los datos para, si Dios me lo permite, y la salud, poder hacer la patobiografía de Francisco Peña Gómez, la de Bosch, la del Coronel de Abril, y poder terminar después con los otros dictadores, con Santana, Baelili, que tengo el borrador, pero no he tenido tiempo. Ustedes saben que yo no vivo de esto, yo vivo de una consulta cómoda, hago lo que me gusta y vivo lo que me gusta. Yo escribí el artículo de los lunes en el periódico y escribí el artículo de la revista Costa Rica y Puerto Rico. A mí eso me cuesta un trabajo enorme, y escribir estos libros, pero cuando analizaba Balaguer las cosas que hizo, cómo Balaguer anuló, controló, cayó, dividió, metió presa, asesinó parte de la izquierda de este país. Hoy no hay izquierda. Pregúntense a dónde está la izquierda. Cómo todos los países latinoamericanos giraron un poco a la izquierda. Nos quedamos sin izquierda, con mucho dolor, en el aspecto ideológico. Ese fue parte del control que ejerció Joaquín Balaguer, cómo los dividió. Pero también, para ser justo, cuando me hacía estos análisis decía, bueno, pero ¿qué pasó en la República Dominicana? Porque los dominicanos tuvimos oportunidad también de controlar, de parar y detener y de no dejar pasar a Joaquín Balaguer, porque él pudo controlar y a él no lo pudimos controlar. Después del 61, del manicidio al jefe, se creía que Balaguer no iba a volver. Y volvió del exilio. En el 78, cuando ganó Antonio Guzmán y vino la amnistía de los presos, pensamos que ya Balaguer no volvería. Y ya en el 86 lo teníamos. Y en el 90, cuando ganó Bosch, que se armó las situaciones de la crisis, por no ponernos de acuerdo y también por la psicorrigidez de Bosch, bueno, se quedó Balaguer. Y después en el 94 vino la crisis donde ganó José Francisco Peña Gómez las elecciones y hubo todo el manoseo y hubo el 2+2 en la crisis, y donde esos muchachos del PLD y de la izquierda propusieron el 2+2, convencieron a Balaguer 2 años primero y después los de Peña. Sin embargo, ahí le voy a dar algunos datos que es mi contradicción con algunos de los historiadores. Balaguer todo lo aceptó del 2+2. Y ahí fue que los muchachos del PLD, como él decía, creyeron que engañaron cuando Danilo, Temíclote y el comandante Guillermo Coco, que fue donde Balaguer a decirle del acuerdo del Frente Patriótico, pues evidentemente Balaguer manifestó a la comisión del PRD primero, a Tolentino Díaz, Milagro Ortiz Bosch, que su problema no era Peña Gómez, que él podía
flexibilizar y dejar que Peña Gómez sea el presidente si le quitaba a su enemigo de su familia que él llevaba como vicepresidente, que era Fernando Álvarez. Y esa comisión fue donde Fernando. Y esa fue mi discusión en la casa con Fernando Álvarez Ugar cuando sacamos los datos de este libro. Peña le dijo a Fernando Álvarez Ugar que iba a respetar la decisión de él, porque él no lo iba a quitar, porque si hay una trampa que tuvo Peña Gómez, que era un político honesto, resiliente, para mí el político más resiliente de la República Dominicana, pero Peña Gómez sufría de algo en psiquiatría social y en filosofía que se habla que era víctima de la gratitud invisible. Manejaba mucha gratitud, más allá, y le debía parte del desarrollo de la educación a la familia Bogar, que en Puerto Plata fueron los que lo acogieron y lo educaron. Y Fernando no quiso renunciar. Entonces, ahí es que Balaguer se entera ya hacia el segundo mandato de los 2 años que Peña Gómez había viajado a Estados Unidos y que ya tenía el diagnóstico de cáncer del estómago y que no iba a terminar el periodo que iba a terminar el vicepresidente Fernando Álvarez Ugar. Entonces, esa es la realidad. De entonces, cómo Balaguer acepta ahí al Frente Patriótico, y cuando los muchachos del PLD, estoy usando un término propio de Balaguer, termina el Frente Patriótico y se va a su casa, esa mañana, a la 1, a las 2 de la tarde, del calor que hacía en el Palacio de los Deportes, y llega a su casa Mota Ruiz, el movimiento Lo que diga Balaguer. Mota Ruiz le dice: presidente, la verdad que yo no entiendo lo que usted hizo, cómo usted le entregó el poder a los comunistas, refiriéndose a los muchachos del PLD. Y se lo repitió 3 veces. Presidente, le entregamos el poder a los comunistas y usted no sabe lo que van a hacer con usted. Aníbal Páez miraba y Balaguer, colérico en algunas cosas que era, extrayó el sombrero y dijo estas palabras: denle tiempo a esos muchachos para que ustedes vean que no son comunistas. Es decir, Balaguer conocía perfectamente a los muchachos del PLD. Y entonces le dice a Aníbal Páez: el tiempo, la historia dirá si lo que hicimos fue correcto. Y evidentemente, para Balaguer, un hombre conservador que buscaba la legitimidad del poder y terminar bien, si hay algo que logró Balaguer dentro de su inteligencia emocional, fue lograr lo que difícilmente se logra en la vida. ¿Cómo tú quieres terminar? ¿Cómo tú quieres ser recordado? ¿Y quiénes son tus compañeros de viaje? Entonces, logró en el camino malo que dio, se cerró el camino malo, le cerró el camino a Peña Gómez, pero le cerró el camino a Fernando Álvarez Ugar, se lo cerró a su candidato a presidente, que era Jacinto Peinado, y también le ensuciaba la historia a Juan Bosch, que le levantó la mano. Es decir, esa habilidad política, social, esa madurez de un hombre flevítico, no vidente, cansado, agotado, anciano, logró al terminar que ese congreso de PRDistas y PLDistas entonces lo nombraran como padre de la democracia en la República Dominicana. Entonces yo pienso que independientemente de lo que fue Balaguer desde el punto de vista ideológico o desde el punto de vista político, hizo el tránsito
logró ser 6 veces presidente, logró terminar casi en el poder y siendo consultado, y se convirtió en el político más consultado, más visitado, más asimilado y sobre todo, más imitado hasta por la oposición política. Los que lo adversaron, desde aquel que caminó el país con Balaguer muñequito de papel en el 66, terminó siendo funcionario de Balaguer, como terminó parte de la izquierda, como terminó parte de la oposición, siendo parte de los gobiernos de Joaquín Balaguer. Entonces, yo tenía que hacer una psicopatografía, un estudio psicológico, psicodinámico, histórico, social, de ese personaje que había gravitado, que se sabía muy poco, que se creía que se sabía mucho y que al final no se le entendía el comportamiento político-social. Yo lo escribí, ahí está el libro, sigue encuesta, el más vendido, lo he presentado aquí en el Ateneo de Santiago, lo voy a presentar próximamente en Estados Unidos, está en Amazon, junto con el de Trujillo y algunos de los otros. Y entonces, el año que viene, si Dios quiere, nos vamos a ver en la Feria del Libro del año del 25 con Johnny Aves, porque los dos más enemigos eran Johnny Aves y Balaguer. Y entonces, ¿cómo terminó Johnny Aves? ¿Verdad? Ahí lo van a entender también. Yo pienso que Joaquín Balaguer logró su propósito. Terminó siendo un adicto al poder, era su única adicción, era su motivo de vida, era lo significado en su vida y era lo que hacía. ¿Qué le gustaba? ¿Qué amaba? El poder. Y segundo, su familia. Lo demás eran situaciones que Balaguer las provocaba, las manipulaba, las controlaba y las lograba. Y así transitó 70 años, cabalgó en la historia de la República Dominicana. Dejó un legado, dejó en ese tiempo una clase media, media alta y una oligarquía que le servía, logró hacer parte de la estructura social, cultural, del desarrollo de este país. Fue el Balaguer que hizo más de 300 millonarios para servirse del poder y mantenerse en el poder. Fue el Balaguer que en la crisis del 73, cuando Camaño desembarcó, es poco lo que se sabe, pero fue el propio Balaguer que escondió a Peña Gómez por 2 meses en la casa de Font Bernard, y fue el Balaguer que escondió a Bosch en la casa de un psiquiatra al lado de la maternidad de Altagracia, porque Balaguer sabía que con Camaño en la loma, si había una vuelta y una matadera y se desaparecía Bosch o desaparecía Francisco Peña Gómez, se iba a volver a un 65. Y entonces hábilmente supo manejar las circunstancias y hacer los silencios. Y cuando tenía que pactar, pactaba. Entonces yo pienso que al final también logró tener flexibilidad cognitiva. No fue psicorrígido. Cambió cuando esas circunstancias así se lo parecían y lo ameritaban. Muchas gracias, buenas noches y vamos al set de preguntas. Gracias, Luis. Gracias, doctor Gómez, por su excelente exposición de su magistral obra. Ahora pasamos a la parte de las preguntas o participación, aportes. Lo va a conducir la doctora Zunilda Núñez, quien es destacada médico internista
miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, la Sociedad de Médicos Escritores, y dirige en la República Dominicana los estudios de investigación de la Universidad de Harvard. Doctora Zunilda, adelante. Buenas noches. Tengo algunas inquietudes en relación a Joaquín Balaguer. Yo escuché un rumor, no sé si él era masón o era Rosacruz o pertenecía a un sistema así medio esotérico, porque alguien me comentó que él había pedido que cuando muriera le sacaran el corazón y lo enterraran o lo guardaran independiente. Yo escuché ese rumor y yo, pero ¿será que era Rosacruz o era medio? Usted, Balaguer era masón, fue Rosacruz, era católico, era mágico religioso, tenía un sincretismo cultural y manejaba la religión cuando le convenía. Pero en la crisis de salud en la clínica Abreu, le pidió a Charles Dunlop que cuando muriera le sacara el corazón y se lo llevara a la tumba de su padre, porque con su alma se iba él al cielo. En el aspecto simbólico, eso quiere decir que el corazón era del padre, pero recuérdate que su padre espiritual era el jefe Trujillo y sobre todo, él no asumía la paternidad porque en psicología, y lo saben mis compañeras psicólogas que están ahí, para usted asumir la paternidad, usted tiene que hacer una simbolización con la figura del padre. Es decir, usted tiene que identificarse, asumir el rol, asumir la crianza y asumir la referencia sana de la paternidad. La negación a la paternidad tiene que ver, y lo deja saber en Tebaida Lírica, con el rechazo al padre. muy bien. Déjame ver los otros participantes que tengan la mano levantada. Zuni, yo quisiera levantar la mano, pero no encuentro la manita. Buenas noches para todos. Mi cariño especial para todos, ¿eh? Adelante, Frank. Zunilda, yo tengo la mano levantada, pero físicamente no le puedo. Ok, entonces vamos a darle paso a Frank y luego a Montalvo. Adelante, Frank. Ay, muchas gracias. Okay. Ay, señores, buenas noches, gracias. Qué placer verlo, aunque sea rápidamente por acá. Que por cierto, Zunilda nos está dando paso al video. Hay una pregunta que a mí me inquieta mucho, y muchos autores y muchos políticos pasados y actuales no entienden, y me quisiera que me explicara esta parte: cómo Balaguer mantuvo una relación, yo diría, pseudoeconómica con Cuba, que los Estados Unidos no le hicieran frente a Balaguer. Cómo él mantuvo, incluso tuve una oportunidad de, cuando él estaba vivo, de ir a Cuba y había productos de República Dominicana, y digo, pero ven acá, ¿y cómo es posible que se mantengan estos productos cuando hay una restricción tan fuerte en ese momento de Estados Unidos contra este bloqueo, lo que llaman bloqueo, que nunca he creído en ese bloqueo? ¿Cómo Balaguer mantuvo esa parte, señor José Miguel Gómez? Mira, esas eran de las habilidades políticas que Balaguer manejaba. Tenía tres conceptos: el nacionalismo, el antihaitianismo, la nacionalidad y el ferventemente patriótico que manejaba Balaguer en la independencia de la política. Cuando le convenía del 66, fue sumiso con los americanos que lo ayudaron a llegar al gobierno. Pero cuando la crisis, después del 78, la crisis económica que vivimos aquí, ¿se recuerdan cuando aquí se hacían la fila en el gobierno de Balaguer, cuando la gasolina, los problemas de comestible, del azúcar? 89-91 por ahí. ¿Te recuerdas esa crisis? Bueno, esa crisis, entonces él por abajo
le mandó azúcar Fidel Castro, con la amistad que desarrolló con Fidel y de cómo Balaguer entonces hacía relaciones en los momentos, independientemente de que hablaba del anticomunismo, del antihaitianismo, hacía negocios con papá Bocón en Haití para traer los braceros haitianos, pagar cuotas bajas y que se los llevaran de nuevo. Y lo mismo hizo con Cuba cuando le convenía. Es decir, y fíjate que Fidel cuando viene al país visita a Balaguer por 2 horas en su casa y habla con Balaguer. Y Balaguer tuvo unas relaciones de respeto con Fidel, independientemente de la causa ideológica. Pero así ese era el doctor Balaguer, que tenía su independencia en el orden económico y político, siendo un presidente conservador. Siempre fue conservador. Por eso le hago la pregunta, porque en una visita que hizo José Francisco Peña Gómez en el año 1985, yo fui invitado, porque en ese momento yo estaba médico residente en el Cabral Ibáez, y por asunto económico no podía ir. Un grupo de Santiago, un grupo de Santo Domingo, fue a Cuba. Yo recuerdo que él le dijo a Peña en una entrevista, mira Peña, oye lo que te voy a decir, parece mentira que tu gobierno supuestamente democrático hizo menos relaciones conmigo que Joaquín Balaguer. Por eso le hice la pregunta. Sí, fue así. Muy bien. Estamos de acuerdo. Jochi Pérez. Gracias. Un breve comentario. Verdaderamente, Balaguer, sus últimos años, los fines de semana lo pasaba aquí en La Vega, en Guayquí, en su casa, y escribió sus últimas obras. Sin duda alguna, Balaguer no era, pese a ser un hombre de baja estatura, de no haber hecho ejercicio, ni tener un hombre desafiante personalmente, Balaguer fue un hombre que demostró ser un hombre de coraje cuando vino a enterrar a su madre en plena revolución de 65. Y recuerdo cuando se vino destituyendo 3 generales en Santo Domingo, vino a la ciudad de Bonao a inaugurar una escuela y le dijeron, jefe, tenemos que irnos porque ha explotado una bomba y su vida corre peligro. Y lo que dijo él, y ya no explotó la bomba, vamos a inaugurarla. Por testimonio del doctor que murió, Ramón González Hardy, que era un destacado político y orador vegano, abogado, que fue de la Cámara de Diputados, tenía que darle un informe cuando salían de la Cámara de Diputados a Balaguer. Iba de noche como a las 9 de la noche a darle los informes de las reuniones congresionales. Y en un momento entró a la casa de Balaguer y cuando vio a Balaguer sentado en su sillón de reclinable y a Alexis Joaquín Castillo parado frente a él, se estaba despidiendo y don Ramón se echó para atrás y se puso detrás de una columna para que él terminara de hablar. Y él se despidió, bueno, papá, nos vemos luego, pase buena noche. Y le dijo, Dios te bendiga, mijo, le dijo. O sea que verdaderamente, por lo menos, Alexis Joaquín Castillo podría considerarse como un hijo legítimo de Balaguer en ese testimonio de don Ramón González Hardy. Otro testimonio muy importante fue que él tenía un crucifijo de plata detrás de su cama y él pidió en su lecho de muerte que se lo regalaran a Hipólito Mejía. Hipólito posee, y yo se lo pregunté a Hipólito, ese famoso crucifijo de plata que tenía en su espalda. Otra de las cosas que se quiso menospreciar de su virilidad, que siempre se decía de una forma burlesca que Balaguer se parecía a un aire acondicionado porque era frío por adelante y caliente por atrás, una cosa muy desagradable. Eso no era completamente mentira, porque yo lo vivía allá en su casa cuando él me había prometido hacerme el prólogo de un libro. Cuando fui allá y me senté en el área de espera, estaba al lado mío el general Pérez y Pérez, y le dije que yo quería pasar porque yo tenía una cita con él para el prólogo de un libro. Y no pude pasar porque me dijo, mira, mijo, aquí hay 3 personas que controlan la entrada de Balaguer a su casa. El general Pérez, Bello Andino y el general Guaroa Liranzo. Y si tú no das dinero, no va a poder entrar. Digo, no, pues yo no he venido a una cosa cultural, yo no he venido a buscar dinero, ni a buscar tampoco, le dije, un trabajo. A fin de cuentas llegó una joven muy espectacular, joven, preciosa, prácticamente sin brasieles, muy atractiva de Santiago, y me dijo que ella iba a entrar primero que yo. Le digo, no te se equivocó, yo acabo de llegar a las 6 de la mañana de La Vega y estoy en espera a las 11 de la mañana y no he podido entrar
a la casa de Balaguer. Estoy dentro de la casa, pero no a donde está su área de espera. Y ella me dijo, verás que no entrarás primero que yo. Cuando la joven la llama, Vero Bello, y entra primero que yo, cuando sale con un cheque y me dice así, se va echando fresco. Y me dice Pérez, el general Pérez y Pérez, y yo, doctor, me dice él a mí, lo que pasa es que esa joven descubre su pecho y Balaguer. Porque le acelera. De primoroso de juventud, y a usted no le va a proporcionar nada de eso. Y así mismo fue, la joven entró, yo no pude entrar. Y por último, quiero decirle que Balaguer vendió su pistola, su revólver, perdón, a los 14 años para perder la virginidad en un cabaret de Santiago. Él lo confiesa, que él a los 14 años tenía un revólver que lo había heredado de su padre y que él lo tuvo que vender para hacerse hombre en un burdel santiaguero. Muchas gracias. Mira, cuando uno escribe una psicopatobiografía, tú vas a oír muchas anécdotas y muchas cosas, y muchas informaciones. Claro, tú tienes que depurar la veracidad de esas cosas. Tú no puedes poner en un libro un señalamiento si no está avalado, si no tiene todas las herramientas y si no en el cruce de información. Mira, Balaguer era valiente. Personalmente Balaguer era valiente. Y si hizo ejercicio siempre, Balaguer boxeó, llegó a boxear siendo adolescente y montar caballo y levantar piedras pesadas en el río. Y el mismo Balaguer que le renunció a Trujillo. La gente piensa que Balaguer le fue fácil en los 31 años, pero hubo dos datos importantes que Balaguer demostró valentía en el 52. Lo acusaron en el foro público, cuando ministro de Educación, le publicaron una carta en el foro público del Caribe diciendo que se había tomado el 10% de la construcción de Bellas Artes y de Educación. Y Balaguer públicamente fue donde Emilio Ornex y le llevó una carta para que la publicara fuertemente. Emilio Ornex no quiso y le corrigió algunas cosas y Balaguer volvió al otro día y le dijo que no. Y le renunció a Trujillo y se fue para su casa y le mandó en la renuncia a decir, todo se lo debo al jefe, menos mi honor. Y renunció. Y Trujillo tuvo que ir a la casa de Balaguer, de la Máximo Gómez, a convencerlo, a pedirle perdón del gobierno y a convencerlo que volviera otra vez al puesto. Es decir, Balaguer, cuando tenía que responder con temperamento y carácter, lo hacía sin miedo. Y fue un político que se manejó así. Próxima pregunta. Luis Ortiz Adap. Montalvo tenía la mano. Me ha pasado ya 2 veces mi turno, Hilda. Montalvo, es usted que va ahora, excúseme. Ah. Es que estoy viendo las manitas a la derecha. Bien. Mira, qué bueno esta conversación. Primeramente porque así hacemos de nuestra sociedad lo que precisamente es el motivo, hacer actividades de este tipo, culturales. Y segundo, porque tener la oportunidad de estar con José Miguel es también un privilegio. Yo quisiera aprovechar esta oportunidad. Mi madre fue una maestra, alumna de Balaguer y de Ercilia Pepín, en la Escuela Normal de Santiago, y aunque no fue política, nunca practicó la política, pero era una gran admiradora, prácticamente diríamos que quería personalmente a Balaguer. Y nuestras únicas discusiones fueron precisamente por Balaguer, porque yo le decía a mi madre, a los 16, 17, 18 años, que no podía aceptar, no podía entender
como un hombre que ella lo describía como un hombre noble, bueno, humano, pudiera también ser tan indolente y aceptar todas las cosas que se aceptaron, sobre todo en ese primer gobierno del año 1966 al 70, en donde se masacró a la juventud y se hicieron barbaridades, aparte de la corrupción. Pero una cosa que yo nunca pude entender, y se lo decía a mi madre, siendo un intelectual, siendo un maestro de la escuela austoniana, teniendo el poder absoluto en sus manos, porque él tenía todo en ese primer gobierno, y sobre todo un país reducidamente pequeño en habitantes, apenas llegábamos a los 3 millones de habitantes. ¿Por qué no se dedicó a la población dominicana? ¿Por qué no se dedicó a la escuela, a enseñar, a alfabetizar? Y teníamos en esa época más de un 50% de analfabetos y a él no le interesó nunca eso. Los políticos, la oposición siempre dijeron que era porque a él le interesaba que el pueblo fuera bruto para poder aprovecharse de él. Yo quiero ahora escuchar la opinión del psiquiatra, de José Miguel, que también ha evaluado a esa figura. Mira, una pregunta, Montalvo, muy interesante que ha hecho. Y si algo yo tuve que hacer buscando respuestas así, era analizar la parte político-social histórica de lo que yo llamo la patología social dominicana. A mí me duele mucho esto que te voy a decir. Cuando yo estudié a Santana, Vaya, Lilith, que no lo he publicado, pero que lo tengo en blanco y negro, yo me di cuenta que las personas más disfuncionales desde el punto de vista psicológico, del comportamiento social, eran las que llegaban a la presidencia y los que se mantenían. Y cuando las personas más sanas, desde el punto de vista ético, sano, desde el punto de vista moral, sano, desde el punto de vista de la personalidad, de la estructura de la personalidad, no llegaban o no se mantenían o no podían convivir con la patología social dominicana, que es una palabra construida por mí. Entonces, llegó Santana, llegó Báez, llegó Lili, llegó Trujillo, llegó Balaguer, y llegaron y llegaron. Pero fíjate que no llegó Duarte, no se pudo mantener Espaillat, no llegó Villini, no llegó Meriño, no llegó Hostos, no llegaron los hermanos Enrique y Carvajal, no pudo llegar Bosch, no pudo llegar Peña Gómez. Entonces tú tienes que buscar en ese contexto del comportamiento social de por qué asimilamos y conectamos con lo más disfuncional. Balaguer conocía a la sociedad dominicana. Bosch la escribía desde la composición social y la estudió más, pero Balaguer la digería bien. Y Balaguer sabía que en un país pobre, con economía limitada, había que aprender a mantenerse en el poder haciendo lo que se podía hacer. Es decir, que esa escuela ostosiana que cerró siendo ministro de Educación es el mismo Balaguer que hizo la mujer como gobernadora, pero es el mismo Balaguer que dentro de la limitación no cogía dinero prestado y hizo la infraestructura, y hizo la presa, y hizo la carretera, y hizo los hospitales, y hizo todo lo que es el contexto cultural y social del desarrollo del tránsito, como lo hizo Trujillo también en su época, como lo hizo Lili en su época. Entonces, esas son las complejidades de dirigir países pobres, limitados, y donde a veces
se tienen que tomar decisiones. Y lógicamente, a Balaguer no le interesaba el desarrollo educativo, social. A Balaguer más le interesaba cómo se iba a mantener en el poder. Y para mantenerse en el poder había que hacer lo que sea. Y lógicamente la educación era un instrumento que utilizaban los gobiernos, como utilizaban también el mismo desarrollo social. Esa es la visión que tengo. Luis Ortiz Adap. Muy bien. Bueno, antes que nada, darte las gracias, José Miguel, por la oportunidad de compartir contigo en esta noche. Confieso que una de las cosas que más me chocó fue lo que en un momento le estabas comentando a Hochi, que es que Balaguer en sus años jóvenes era boxeador. O sea, porque tradicionalmente nos imaginamos un Balaguer débil, frágil, y es difícil compaginar la imagen que solemos tener de Balaguer con esa de un boxeador. Pero te quería preguntar algo y siempre, porque entiendo que lo fundamental en esta noche es la psicopatobiografía de Balaguer, o sea, los aspectos políticos, digamos, tienen otros escenarios. Entonces, de manera especial, te quiero preguntar, ¿qué nos podrías decir de la personalidad de Balaguer que hace posible ser un representante indiscutible político de la dictadura, un personaje indispensable que de alguna forma conquista, vamos a decir, el escenario del momento de la transición y para colmo, que reaparece luego ya en una etapa en la cual ya se ha producido esa transición y es incluso llegado a denominar padre de la democracia. O sea, yo creo que una de las cosas más impactantes es cómo alguien puede estar en esos tres escenarios y salir adelante. Creo que es algo importante de trazar esas particularidades que él tenía que le permitió engranar en todas esos diferentes escenarios. Mira, yo terminé respetando a Balaguer. Cuando Julito Jacín en la publicación me preguntaba, ¿lo admiraste, lo odiaste, qué pasó? Le dije, lo respeté. Terminé respetando a Balaguer. Y siempre adversé a Balaguer porque lo que estudiamos en la UAS nos graduamos en dos materias, Anti-Balaguer 1 y Anti-Balaguer 2. Y entonces cuando tuve que hacer esta psicopatobiografía, leer todo aquello, escudriñar las cosas y tener que cuidar de no prejuiciarme en la escritura. Entonces me di cuenta de ese tránsito que tú dices, del Balaguer habilidoso, del Balaguer inteligente, del Balaguer flexible, del Balaguer adaptativo, del Balaguer que supo a cada etapa de su vida oxigenarla y nutrirse para darle continuidad al sentido de vida que él quería. Fíjate que Balaguer nunca se jubiló, ni se retiró. Y hoy en día que estamos hablando de la discapacidad, de la inclusión, Balaguer fue el presidente ciego. Es el Balaguer que en cada etapa lo menospreciaron, lo insultaron, le cerraban el camino, le decían cosas,
y Balaguer seguía con los mismos propósitos, con sus metas, con sus objetivos, nunca se amilanaba, siempre esperaba y manejaba el tiempo, el silencio, la prudencia para lograr sus propósitos. Y yo pienso que terminó logrando lo que él quería. El respeto de parte de la gente que lo adversó, una parte de la población queriéndolo y admirándolo, una parte que lo dio, pero luego lo entendió, y una parte que no lo quiso, que no lo admiró, que no lo respetó, pero que los mismos hechos históricos de la generación que ha vuelto y que nos ha gobernado, entonces uno dice, Balaguer hizo el proceso social del tránsito en República Dominicana a través de uno de los criterios pesados en salud mental, Ortiz, y tú como psicólogo lo entiendes. ¿Cómo tú resuelves tus problemas? ¿Cómo tú proteges tus vulnerabilidades? ¿Cómo tú aumentas tus ingresos? ¿Cómo tú te adaptas de manera flexible? Y eso fue lo que terminó Balaguer como un político resiliente, independientemente de que estemos en contra o estemos a favor. Ahí está la historia personal en esta psicopatografía de Joaquín Balaguer Ricardo. La vida secreta, su caja negra, lo que no se sabía. Aquí está. Buenas noches y muchas gracias. Faltan 2 personas que quieren preguntarle algo. Ustedes, Adelante, adelante. Eduardo Cordero y luego Togarma Rodríguez. Sí, buenas noches. Buenas. Cuando pasaron las elecciones del año 2000 en la que resultó ganador Hipólito Mejía, en el PLD hubo un descontento, una depresión grande. Y Leonel Fernández dijo, el PLDista que no entendió la situación del 96 no va a entender esta derrota. Y Leonel estaba consciente que el PLD Balaguer utilizó al PLD para frenar a Peña Gómez y a Fernando Álvarez. Y luego le aló la alfombra al PLD con el mote de Come Solo, precisamente para darle paso a Hipólito Mejía. Lo otro que le iba a decir es que creo que no escuché dentro de las supersticiones de Balaguer algún comentario que se hacía de que Balaguer tenía miedo de ser enterrado vivo y despertar en la tumba. Y por eso a las hermanas de él duraba 72 horas velándolo, toda su familia. Y no se puede negar que la cuestión del corazón, de que el Esteban tuviera alguna relación con esa creencia. Mira, una aclaración de tu pregunta interesante que hace. Cuando Balaguer le niega la ayuda por segunda vez al PLD, fue cuando el PLD, Leonel Fernández, quisieron acusarlo por la muerte, la desaparición de Narcisazo, y le mandaron un juez a su casa. Y entonces, cuando la situación de Danilo Medina, que fue a buscar, recuérdate, el apoyo por una segunda vuelta, Balaguer dijo que no prestaba el sombrero 2 veces y no le apoyó de nuevo al PLD. Próxima pregunta. Última intervención, la doctora Togarma Rodríguez. Activando aquí. Buenas noches. Adelante, Togarma, querida. He disfrutado tremendamente esta noche. La compañía de todos y sobre todo contigo, José Miguel, tu trabajo, del cual te felicito. Me gustaría saber si por casualidad se ha explorado algo, ese punto, esa tecla que no se podía tocar, esa que dejaba descubierta la vulnerabilidad, el punto más débil de Balaguer. ¿Cuál era? Ay, Dios santo. ¿A qué tecla se refería ahí? Sí, tengo que decírtelo porque en el libro está. Fueron de las cosas que más
problemas crearon para la publicación del libro y donde tuve que ponerlo por encima de circunstancias que se dieron. Mira, la enemistad de Balaguer con Fernando Álvarez Bogar fue que cuando Fernando Álvarez Bogar pasó por agricultura, apoyó a Augusto Lora a la presidencia. Y segundo, cuando se lanzó a una candidatura a presidencia y ganó, Fernando Bolaga ganó las primarias en el Partido Reformista a la candidatura presidencial, hizo unos comentarios queriendo poner en duda a la familia de Balaguer, específicamente a la persona con que de las hermanas Balaguer tenía la mejor relación, que era con doña Emma, y acusar a la Cruzada de Amor de robo y de la construcción del faro a Colón. Y eso, cuando llegó a los oídos de Balaguer, le mandó a decir que no se metiera con su familia, y Fernando Bogar decía que si le quitaban la presidencia iba a hablar. Entonces ahí fue que secuestraron a Fernando Bogar por 6 días, lo montaron en un helicóptero, caminaron todo el Caribe para tirarlo y luego lo desmontaron en Santiago. Duró en Santiago 6 días desaparecido, y entonces ahí es que dice Balaguer: si toca esa tecla te hunde, te hunde. Y de ahí que fue que Fernando Bogar se desapareció, no habló más, no volvió a ser político, no ha hablado de eso. Y cuando yo tuve la oportunidad de hablar con él, de decirle que se iba a desmentir eso, porque para el libro yo lo iba a publicar, sí me aceptó lo que había pasado, pero hizo silencio cuando le dije que iba a publicar eso. Eso fue la realidad de lo que pasó, fue que cuestionó a la familia. Y Balaguer, que honestamente era honesto, y para él su familia era su tesoro, la debilidad de Balaguer era esa su familia. Doctor José Miguel. Gracias. Muy buenas Gracias. noches, doctor. Le debo decir que Tony Raful publicó un libro sobre Johnny Aves. Sí. Una presentación interesante donde él incluso dejaba en duda de que ese señor Bueno, permaneció tú vivo. sabes que te digo algo, Tony Raful y yo somos amigos. Nos reunimos en diciembre cuando estuvo aquí y me regaló su libro, que no aparecía, estaba agotado. Hablamos sobre eso. Pero recuérdate que Tony Raful es una novela. Sí, es una En la novela. novela es una ficción. Tú puedes jugar con el drama, con la ficción. Tú puedes llevar el personaje donde tú quieras. Okay. En la psicopatología, que es un estudio científico, muy bien. Entonces no es ficción. Yo tengo que escribir basado en datos, sin acomodar y decir las cosas con los resultados para que pueda ser parte de una historia especializada que son las psicopatologías. Bueno, doctor José Miguel, un minutico, por favor, Sunirla. Muy de acuerdo con la característica de que el doctor Balaguer era una persona extremadamente rencorosa y vengativa. Yo había invitado para la conferencia de hoy a un general activo del Ejército Nacional, médico cirujano. No sé por qué no pudo venir. Y me contó, siendo él un suboficial del Ejército Nacional, estaba atendiendo en su lecho de cama a doña Laíta, la hermana de Balaguer. Balaguer se llegó por la tarde, saludó, le dijo: buenas tardes, doctor, ¿cómo estamos? Por fin, le dijo él, lo he logrado. Y dice: ¿qué ha logrado usted, señor presidente? Cuénteme. He esperado 20 años para vengarme y hoy lo he logrado. Dice, así le dijo él. 20 años esperado, pero hoy lo he logrado. No se atrevió a preguntarle a quién era, ni qué sucedió.
pero así mismo terminó la conversación. Él se quedó en silencio, en mutis, y esperó que él besara a su hermana, le pasara la mano como siempre, le orara y se retirara. Pero así mismo le dijo el doctor Balaguer, ese general que había invitado para hoy, un general activo, cirujano del Ejército Nacional. Muchas gracias y felicidades de nuevo por su conferencia. Fíjense, nos vemos el otro año, si Dios quiere, con Johnny Aves. Gracias por la invitación. Gracias a Luis por entrarme a ser miembro de esta prestigiosa Asociación de Médicos Escritores. Yo cómodo y gracias por todo y a todas. Un abrazo, un abrazo. Es un Buenas placer, noches, José felicidades. Miguel, y queremos dar las gracias a todos los que nos han acompañado y esperamos que nos sigan acompañando en otras actividades futuras en las que, como hoy, estaremos fomentando la cultura y todo eso encaminado al desarrollo y al bienestar de todo nuestro país, de nuestra clase médica, de nuestros pacientes, en fin. Muchas bendiciones y que pasen buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas Buenas noches. noches. Felicidad verlo. Felicidades. Gracias. Buenas noches.